buenas tardes a todos y bienvenidos a este cuarto y penúltimo módulo de nuestro curso Actualízate en Porcicultura. El cuarto tema de este curso es tecnologías de manejo de residuos y excretas. Y es un tema súper interesante, creo yo, con pocas personas que tienen experiencia en el manejo del tema, y de verdad que va a ser un gusto escucharte, Augusto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Se escucha un eco, Marcela, no sé si... Creo que ahí se fue. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. ¿Ahora sí? No sé si es el eco. Sí. Disculpen el error técnico, era mi computadora que está con demasiadas pantallas. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por la atención. Vamos a conversar hoy día un poco sobre tecnologías de manejo de residuos y excretas, algo que cada día está más crítico de manejar en nuestra realidad. Primero vamos a conversar brevemente de la carne de cerdo en el mundo. Hoy, como ustedes saben, la carne de cerdo es la que mayor producción tiene en el mundo. Se supone que en 1 o 2 años, o que probablemente en estos 2 años en que no ha habido mucha estadística, podemos haber sido superados por la producción de pollo a nivel global. Sin embargo, las tendencias, si observamos que Rusia esta semana llegó ya a niveles de consumo similares a los que tenían cuando eran Unión Soviética, que eran más grandes, eran más gente, y que están cercanos al autoabastecimiento, y que China, a pesar de los problemas sanitarios que tiene, sigue creciendo. Es muy probable que la carne de cerdo dé nuevamente ese salto y se posicione como la de mayor producción a nivel global. Este incremento de consumo se da principalmente, o sea, el incremento de consumo que amerita aumentar la producción, se da principalmente en economías emergentes como la nuestra, ¿no? Cuando la gente pasa los per cápita de 3.000 o 3.500 dólares anuales, la gente empieza a consumir otro tipo de carnes, ¿no? Esto genera que aparezcan nuevas operaciones productivas que a su vez generan volúmenes de desechos impresionantes que requieren ser manejados en forma adecuada. Por ahí, el año pasado, a mediados del año pasado, presentamos una foto en una charla de la asociación de las nuevas granjas en China de 8 pisos, ¿no? Imagínense 2.000 cerdas metidas en un edificio de 8 pisos, los volúmenes de excretas que deben generar son impresionantes, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las legislaciones ambientales en todo el mundo son cada vez más restrictivas. El acceso al agua también es una limitante que atañe directamente a nuestro negocio por los altos volúmenes de agua que usamos no solo en la producción de la carne en sí, sino en los procesos de limpieza. Solo para que tengan una idea y que puedan hacer un cálculo rápido, estos datos pudieran estar un poquito desfasados porque estos son solamente desechos sólidos. Aquí no incluimos ni orina ni agua de limpieza, que en algunas granjas puede ser muy elevado, en otras granjas puede ser bastante acotado. Pero para que tengan una idea, una cerda lactante produce 7 metros cúbicos de desechos sólidos en un año. Si ustedes tienen una operación de 100 marranas, solo para que lo tengan en mente, el desecho generado por sus 100 marranas en los partos de ese año les genera 700 metros cúbicos, lo cual equivale entre 7 y 10 trailers cargados hasta arriba de guano, para que tengan una idea del volumen. Y si a esa granja le agregan el volumen de guano generado, seco, guano seco, ojo, generado por los gorrinos, cada gorrino genera medio metro cúbico. Si pensamos que esta granja vende 28 cerdos por hembra al año, multiplicados por el medio metro cúbico, por las 100 marranas que comenzamos, estamos hablando de 15 trailers adicionales. Entonces hablamos de 20 camiones cargados, 20 o 22 camiones cargados hasta el techo de guano, es lo que una granja de 100 madres, que no es un plantel muy grande, produce en un año. Entonces hay que tener muy claro
cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a eliminar o dónde lo vamos a poner para empezar, porque este producto, este desecho tiene un costo y un valor. ¿Qué vamos a considerar? El análisis de la situación, que ya hemos tocado brevemente, los sistemas más comunes que hay en el Perú y en otros lugares del mundo, la legislación vigente en el Perú, muy brevemente, y las oportunidades con el manejo de estas excretas. Las granjas porcinas generan volúmenes de desechos considerables, lo sabemos todos, lo vivimos en el día a día y como les digo, independientemente de cómo sea que limpien, los volúmenes son considerables. Un cerdo de peso mediano, 60 kilos, que es la mitad de la vida en el engorde, genera más desechos que un humano adulto por día, ¿no? Estamos hablando de 3 veces, más o menos, 3 a 1 es la proporción de volumen de sólidos más líquidos que genera un cerdo de ese tamaño. Y obviamente consideramos también el volumen de consumo. Un animal de 60 kilos está sobre los 2 kilos 100, 2 kilos 200 de consumo diario, algo que un humano definitivamente no come en un día. Los sistemas tradicionales, por lo menos en lo que al Perú se refiere, han sido muy mal manejados. Mi experiencia me ha llevado a granjas donde el gasto de agua era excesivo, porque los corrales habían sido diseñados con pendientes inversas, porque nunca pensamos en el tamaño adecuado de las canaletas, ni de las fosas de sólidos para la retención de la excreta. No se pensaba en separadores de sólidos hace 20 o 30 años y simplemente se hacían pozas de oxidación que una vez que se saturaban o desbordaban generaban tremendos problemas. También es cierto que la cercanía a las poblaciones ha vuelto el tema más crítico. No porque las granjas se construyan cerca a la población, sino porque la población termina acercándose a las granjas. Y donde uno antes estaba tranquilo, con su poza de oxidación al aire libre y no tenía problemas con los vecinos, conforme se fueron generando primero casas de campo, luego finalmente la población en grueso se acercó, se aumentó la viabilidad, aumentaron los caminos, las granjas empezaron a quedar rodeadas de viviendas y definitivamente el olor de las pozas de oxidación o de los cerdos mismos es inaceptable, ¿no? O la granja se muda y se va a 30 o 40 kilómetros aislada, o termina siendo cerrada por las autoridades porque definitivamente la gente pesa más que la producción pecuaria, ¿no? En términos legales y de bienestar. La legislación vigente contempla el agua, no necesariamente el suelo, lo cual abre algunas posibilidades para el manejo de estos altos volúmenes de material residual. ¿Qué sistemas comunes vemos en el Perú? La mayoría tenemos lagunas de oxidación. Vamos a ver algunas fotos y explicar un poco cómo funcionan. Tenemos las prensas de sólidos, que son probablemente lo más moderno, lo más activo. Tenemos compostajes, también es un paso adelante, puede ser mecánico o manual, dependiendo de los volúmenes que las granjas generen. Los biodigestores, que hay algunas en el Perú, que algunas granjas que tienen biodigestores con mayor o menor éxito. Tenemos el procesamiento de biol, que es un negocio interesante si es que están cerca a una zona agrícola, y otras opciones como aplicaciones directas a los canales de regadío, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de la propiedad, no afectando a los vecinos. Las lagunas de oxidación, que son probablemente el sistema más sencillo de construir, son también el sistema más difícil de gestionar. Normalmente las granjas, lo he visto muchas veces, he trabajado muchas veces con proyectos que se iniciaban, agarraban, hacían la granja, decidían la poza va a estar acá, buscaban el punto más bajo del terreno, metían la maquinaria, abrían la fosa y empezaban a tirar el guano. En 6, 8 meses el guano era más grande que la granja y no se había planeado ningún plan de contingencia ni de proceso, porque hace 20 o 30 años no había una mayor exigencia sobre este tema. Hoy día sabemos que gestionar las lagunas no es sencillo, que se debe trabajar con un circuito de lagunas, muchas veces con 2 circuitos, y que el tiempo de permanencia del desagüe que echamos y el volumen de desagüe que echamos a estas pozas es clave.
Las pozas, aún siendo bien manejadas, generan un fuerte olor, lo cual sí es un problema. Empezamos a pensar en la dirección del viento, para dónde va el viento, para que no afectara a la población cercana o lejana, porque los olores viajan 5 o 6 kilómetros. Estas lagunas tienden a ocupar enormes áreas de terreno en un país donde el terreno no es barato, ¿no? Por lo menos las zonas, las granjas no gozan muchas de abundancia de terreno. Y tenemos que considerar también que estas pozas estas lagunas de oxidación traen vectores contaminantes, ¿no? Se acercan roedores, se pueden acercar animales silvestres, de hecho aves, ¿no? Entonces hay que evaluar si hoy, con las restricciones ambientales y con el costo de los terrenos, es todavía una opción interesante o válida. Estas dos fotos las pongo ahí para comparar dos realidades. La foto de la izquierda muestra una nave con ambiente controlado, con sistemas automáticos de alimentación, y cada una de esas naves tiene una tubería que va a una fosa donde se recibe, o una laguna donde se recibe el producto crudo tal cual va llegando, y no hay a la vista ningún tratamiento. La foto de la derecha es una foto local, la van a identificar muy bien, es una zona tropical donde la laguna está exactamente igual a 30 o 40 metros del galpón, y donde simplemente se recepciona el guano sin ningún tipo de tratamiento. Esto de aquí es un proceso simple, como dije al principio, pero muy mal manejado en ambas fotos. ¿Qué debería tener una laguna de oxidación para que la consideremos como un proceso adecuado, para que sepamos que estamos haciendo el trabajo correcto? Primero, no debería ser una, sino tres, por lo menos. De estas tres lagunas, ¿no? La primera debería ser considerada una laguna anaeróbica y las dos siguientes facultativas, con distintas profundidades y distintas áreas de contacto con el aire, porque ahí es donde trabajamos básicamente el proceso. La primera laguna es más profunda para que los sólidos más pesados se vayan al fondo, ¿no? Y solamente pase un sobrenadante en la parte aeróbica, donde hay alguna acción bacteriana y alguna acción de oxígeno. Esa parte es más fluida y va a pasar a la segunda laguna, que es ya una laguna facultativa, ¿no? Fíjense, la primera tiene casi el doble de profundidad de la segunda, pero tiene, en el dibujo no se aprecia muy bien, pero tiene casi un 60% del área de contacto con el aire. ¿Ok? Entonces la segunda tiene menos profundidad, más contacto con el aire, favorece la parte aerobia para ayudar a degradar los sólidos que quedaron flotando de la 1 a la 2. Y la tercera, que tiene profundidad similar y área similar, en el dibujo el tono se va aclarando. Significa que en la tercera hay menos sólidos en suspensión, hay mayor actividad bacteriana aerobia y anaerobia, y por lo tanto hay un agua con menos nivel de contaminantes. Esa agua podría ser filtrada y usada, ya podría ir a un sistema de regadío sin problema con los vecinos, no habrían sólidos flotando, podría ser usado dentro del sistema de producción previo filtrado, podría regresar al sistema por lo menos para la limpieza de fosas, y midiéndole la cantidad de DBO, buscando el valor de DBO, podría ser incluso vuelta a las acequias de regadío. Entonces, ¿cuántos tenemos estos sistemas? Yo conozco en el Perú solamente uno, con una granja que tiene muchos años ya trabajando, más o menos 30 años, con este sistema de tres pozas funcionando medianamente bien, porque con el tiempo lo que se va formando en el fondo son unos lobos muy pesados que, si uno no los limpia, el volumen de la poza se va perdiendo y la capacidad de la laguna anaeróbica inicial también se ve mermada. Y de las facultativas, obviamente, también se ven afectadas, ¿no? Solo como dato de cultura general, es una palabra que a veces escuchamos y no entendemos muy bien, ¿qué es una laguna facultativa? Una laguna facultativa es una laguna usada para estratificar y trabajar residuos líquidos o semilíquidos. Puede ser agua sola, puede ser agua de río, puede ser desecho de granjas, puede ser desagüe de una ciudad también, que también tiene componentes más pesados, componentes que flotan, ¿no? Y tiene tres fases: una zona aeróbica, ¿no? La parte superior,
donde aparecen las algas, ¿no? Y estas algas, gracias a la luz del sol, realizan cierta fotosíntesis, ¿no? Y incorporan al medio, liberan CO2, ¿no? Y absorben oxígeno del ambiente. Entonces es un detalle, ¿no? O sea, es una parte del proceso, pero no es del todo sana esta figura porque consume oxígeno y libera CO2. La zona facultativa, que es la zona central, donde hay bacterias aerobias, hay una carga bacteriana que en descomposición, ¿no? Y finalmente la zona anaerobia, que es la del fondo. Esta zona anaerobia, también hay materia orgánica, es el sólido pesado que se va al fondo. Ahí también hay un proceso de bacterias por anaerobias que no necesitan oxígeno y estas bacterias liberan al medio ambiente metano. Por eso cuando tenemos nuestras lagunas de oxidación, de rato en rato vemos que salen burbujas del fondo, ¿no? No es que haya alguien abajo, simplemente que está saliendo metano al ambiente. Y estamos liberando en ambos casos, en el caso de la zona aerobia y en el caso de la zona anaerobia, gases con efecto invernadero. Entonces, la laguna controla la contaminación generada por la granja, libera en cierta forma de la carga orgánica y de riesgo al agua para poder volverla a un flujo de regadío o de aplicación directa a cultivos, pero genera gases de efecto invernadero. No estamos siendo del todo respetuosos con el medio ambiente. Gases de efecto invernadero, efecto efectos de calor, ¿no? Que van afectando el clima poco a poco. Los vemos todo el tiempo, vemos las críticas, el efecto, el daño al medio ambiente genera los cambios climáticos, las lluvias fuera de lugar, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema ya podríamos considerarlo en camino a que desaparezca, ¿no? Porque no está siendo totalmente respetuoso con el medio ambiente. Otro sistema que en el Perú hasta hace un tiempo era relativamente artesanal, eran las prensas de sólidos, ¿no? Algunos amigos que muy relacionados al negocio de cerdos lo vieron hace unos años en Chile, trajeron prensas vinateras modificadas y empezaron a prensar el guano y separar guano semiseco, porque este producto queda con un 30% de humedad, de líquido. Entonces, aquí solucionamos parcialmente el problema, porque ya no somos dependientes de una fermentación, no necesitamos las lagunas anaeróbicas y luego las facultativas, ¿no? Y tenemos un producto semiseco que en algunos casos fue orientado a alimentación de toros de engorde con éxito relativo, y en otros casos fue simplemente puesto a secar al sol y destinado como abono, ¿no? Con ciertos riesgos porque hay una carga muy alta en términos de acidez, entonces hay que saber aplicarlo. Pero hoy por hoy es uno de los sistemas con mejores resultados, lo más interesante. Primero, concentran el sólido y lo pueden transportar. El agua es el 70% del producto, entonces el agua puede no, y tiene que seguir otros procesos, pero el sólido ya lo pueden ensacar y llevar en un camión adecuado a una zona donde pueda ser tratado y empezar a pensar en obtener algún valor de este producto, ¿no? Los líquidos, como les digo, sí requieren un tratamiento diferente. Puede ser con un floculante para ayudar a cristalizar el agua y retornarla a los flujos de regadío y luego procesar los lodos que siempre quedan al final. Hoy día en el Perú, un sistema básico de prensa de sólidos que incluye una bomba sumergible y un agitador que ayudan a remover el sólido de una poza de recepción, elevarlo y hacerlo pasar por esta prensa. El equipo básico con la instalación básica podría estar alrededor de los $15.000. Probablemente para algunas granjas sea muy viable, y yo creo que es viable por encima de las 300 cerdas, pagar algo de esta cantidad. Para granjas más pequeñas no necesariamente es viable pagar este monto, pero es un sistema que de verdad que alivia mucho el trabajo y los problemas, ¿no? En algunos casos las pozas donde se recepciona, en este caso, la mano izquierda, ustedes ven una fosa más oscura, que es donde llega el guano de la granja, ¿no? Ese tubo de ahí es una bomba sumergible que eleva el guano, el tubo este curvo,
eleva el guano hacia la bomba, hacia la prensa, donde la máquina separa el sólido del líquido. El líquido remanente regresa a la poza que ven adelante, con con agua más clara, con color de agua más clara, y el sólido cae hacia atrás. Este es el sólido que ustedes podrían ensacar y llevar a procesar a otro sitio, secar al sol o pretender de repente hacer compostaje sobre el mismo. Ya es bastante más manejable que tener solamente la poza 1. ¿Ok? La foto de la derecha muestra un equipo portátil, porque también existen, ¿no? En algunos lugares se lleva el equipo, se procesa el guano y se deja el producto tratado en la zona donde se procesó y la máquina se va a otra zona. Eso es cuando hay múltiples engordes en una empresa, ¿eh? Es un proceso interesante, podría ser hasta un servicio interesante llevarse esa máquina. No son ligeras, una máquina pesada, llevarla, procesar el guano de una operación y salir. Claro, el riesgo sanitario es alto, pero si las unidades tienen alejadas las pozas de desagüe, podría ser interesante, ¿no? No contar con el equipo y sí contar con el servicio. Otro sistema que vemos mucho en el Perú es el decantador de sólidos. Eh, la idea es similar en términos de separar sólido de líquido para favorecer el manejo del sólido, pero el sistema que nosotros conocemos en el Perú no separa tanto la humedad. Yo les mencioné hace unos minutos hasta un 30% perdón, que el sistema de prensa puede eliminarles un 70% de líquido. Este decantador, yo he hecho pruebas, fui a distintos lugares, tomé muestras directamente de la zaranda, porque es una zaranda lo que se usa, y comparé con las muestras de producto obtenido en el caso de las prensas. Y en el caso de la zaranda, el nivel de humedad que se retira es entre 45 y 50%. Sí, los sólidos que quedan tienen mucho más humedad, son un poco más pesados de transportar y un poquito más difíciles de mover, ¿no? O sea, uno llena los sacos, pero los sacos, digamos que uno llena sacos de alimento usados, mete el guano para transportarlo y esos sacos terminan chorreando líquido, ¿no? Lo cual es un problema. Es un sistema de menor costo, adaptable, siempre con la limitante, igual que el anterior, de la necesidad de energía eléctrica o de tener un grupo electrógeno portátil, ¿no? Pero les permite hacer el paso inicial a un compostaje, ¿no? Y también genera la necesidad de tratar los líquidos remanentes, ¿no? O sea, también genera un volumen de líquidos a tratar de alguna manera, ¿no? Es un equipo un poco más grande, yo diría que difícil de transportar, pero bastante común en el Perú, realmente bastante común. Otra, otra, Otro sistema común de manejo de sólidos es el compostaje. Los dos primeros, el sistema de prensado y el sistema de zaranda son intermedios para poder iniciar un sistema de compostaje. Es el sistema que más se acepta globalmente, genera subproductos comercializables, guanos, abonos, y ayuda a controlar la carga bacteriana del producto final, porque el sistema del compostaje, y lo vamos a ver una lámina un poquito más adelante, genera una elevación de la temperatura del producto en proceso, con lo cual se ayuda a eliminar en gran forma la carga bacteriana que pudiera haber en este guano, ¿no? En este compost en formación, ¿no? Se puede realizar con alto o bajo costo, o sea, pueden tener sistemas de compostaje muy sofisticados, con maquinaria muy costosa. Conozco algunos, en el Perú hay 4 o 5, casi todos ligados al negocio avícola, máquinas que procesan 14 o 15 toneladas de guano diario, con sistemas automáticos. Y también conozco gente que tiene una persona trabajando diariamente en el sistema, volteando el guano, aireándolo, humedeciéndolo, y ayudando al sistema de compostaje, pero con bajo costo, ¿no? En ambos casos el resultado debe ser muy parecido. Aquí les muestro unas fotos. Efectivamente lo que ven ahí no son cerditos, son aves. Es un sistema que se usa mucho en el norte para eliminar por compostaje la mortalidad, ¿no? Ahí hay 3 niveles de material: algo de cama, algo de pajilla y la mortalidad.
En el caso de los cerdos, sobre todo en las unidades pequeñas, es muy útil. Ustedes van simplemente llenando nivel a nivel estas casetas que están, como lo ven, hechas con palo de eucalipto y van cerrando la parte delantera, ahí donde dice 1.25 metros, van poniendo tablas para evitar que el material se desmorone. El piso que ven ahí tiene pendiente hacia atrás y una pequeña ranura, pequeño huequito, para que por ahí fluyan los líquidos que se van a generar de este compostaje. Hay productos que se usan en estas cajas de compostaje, pero puede funcionar sin aditivos también. ¿Cuál es la idea? Uno de nuestros principales problemas en granjas es la eliminación de los animales muertos. En este caso, las aves, eh, una vez que las abren para identificar la causa de mortandad, las trozan y las ponen en las camas de compostaje. En el caso de los cerdos, ¿qué habría que hacer? Abrirlos para ver las causas de mortandad, trozarlos. Si son animales muy grandes, incluso deberían considerar cortar los huesos, ¿no? Y colocarlos en la cama, ¿no? Entre cama y pajilla y cubrirlos nuevamente con cama. El volumen que manejen dependerá del nivel de mortandad que esperen tener o no. Pero este proceso toma entre 45 y 60 días y permite eliminar sin mayor riesgo la mortandad, ¿no? Obviamente el SENASA les pide un pozo séptico para los animales muertos, pero si la mortandad es controlada, baja, y les permite, o sea, les da el tiempo de trozar al animal que muere eventualmente cada día o cada 2 días, entonces podemos manejar ese sistema, que como lo ven ahí es bastante sencillo de construir y les permitiría obtener un producto de valor agregado al final del proceso de compostaje. Los animales muertos y cualquier resto orgánico, en el caso de los cerdos, colas, dientes, placentas, pueden incinerarse, lo cual implica un costo, ¿no? O compostarse. Esa foto que ven ahí es un mal sistema de compostaje, porque esa fosa no tiene cómo eliminar los líquidos, ¿no? Y lo ven ahí, o sea, intentaron, cuando vieron que no funcionaba, les echaron paja encima a ese par de cerdas muertas, petróleo, las prendieron y no cambiaron nada. Si hubieran optado por un sistema como este, hubieran tenido que trozarlas, taparlas y hubieran obtenido un producto mucho más manejable con menos riesgos sanitarios para la granja, ¿no? Hablando de excretas, la foto habla por sí sola. La excreta puede ser acumulada, mezclada con algo de fibra, cubierta y esperar que haga el proceso de fermentación, elevación de temperatura y finalmente descomposición del material orgánico en el tiempo esperado. Aquí, solo como referencia, ¿no? Tenemos las condiciones para iniciar un proceso de compostaje entre los 2 a 5 primeros días, ¿no? El nivel de humedad de la mezcla, el tamaño de partícula que colocamos, el pH, hay que medir el pH de la mezcla, la temperatura que esperamos obtener y con el pasar del tiempo, a las 5 semanas, deberíamos obtener va bajando la humedad, el nivel de oxígeno sería el mismo, la partícula empieza a reducirse porque ya el compostaje va rompiendo la materia orgánica, ¿no? El pH se mantiene por ahí y luego de 3 a 6 meses, dependiendo de la temperatura y de la cantidad de materia orgánica que pusimos, estaríamos logrando el producto final, ¿no? Con 30 a 40% de humedad y con un pH de 6,5, 8,5 y con una partícula muy, muy pequeña, tener un producto listo para agregar a un campo de cultivo. Lo más interesante es que este producto final ya es inodoro, no huele, no tienen problemas de que huela a sangre o que huela a podredumbre, ¿no? Si está bien hecho el proceso, se puede, se puede obtener un producto de calidad. Les mencioné los sistemas de compostaje de alto costo. Esta máquina que ven ahí, esto es ni siquiera es un galpón, es un hangar gigantesco. Esta máquina que ven ahí, esta se mueve sola. Las que yo conozco en el Perú, todas trabajan sobre rieles,
¿no? Pero esta de aquí podría moverse, ir a varios lugares, pero mueve más o menos, esta máquina que está ahí mueve más o menos 5 toneladas de guano por día. O sea, significa que todos los días es alimentada con 5 toneladas de guano. Dependiendo de la temperatura del lugar donde estén y la humedad con la que llegue el producto, entre 45 y 60 días el producto final podría estar ya terminado. La máquina lo que hace es avanzar sobre la ruma y voltear, tiene unas cuchillas que levantan y airean la materia que se encuentra debajo. Y de paso le van dando forma, ¿no? Ven que genera un vapor fuerte ahí. Eso están liberándose básicamente vapores de amoníaco, ¿no? Hacia el final de la composta, alrededor de los 45 o 60 días, como les digo, el producto ya tiene una presentación totalmente distinta, se ven como unas pelotitas, no huelen. De hecho, en el Perú hay algunas personas que ya venden, empresas grandes, conocidas, que venden este producto final para abonamiento. Con bastante aceptación, porque al final es un producto orgánico, no hay químicos de por medio. Y se usa yo lo he visto mucho en las zonas tropicales y en las zonas del norte del Perú, en las zonas desérticas, donde la eliminación del producto del guano en sí es bastante más compleja, ¿no? La foto de la izquierda muestra ya la zona de empaque. El producto, la foto no es de aquí, pero muestra el producto listo para vender, ¿no? El guano, el abono orgánico, resultado de este compostaje, ¿no? Otro sistema de eliminación de desechos que podrían adoptar las granjas de cerdos es el sistema de biodigestores. Cada vez son más comunes. Yo en el Perú particularmente conozco tres que los veo con regularidad. Generan un recurso renovable, generan gas, ¿no? El cómo aprovechamos ese gas, todavía hay algunas limitantes, pero ya hemos empezado, por lo menos en dos de esos lugares, a calentar el agua, ¿no? ¿Y para qué calentar agua en una granja de cerdos? Para limpiar la granja, no para bañarse, para limpiar la granja con agua caliente. Y de esa manera remover más fácilmente los residuos de grasa o materia orgánica que están pegados en las paredes, en las fosas, en los slats, ¿no? Este biodigestor es un paso intermedio entre un compostaje y la producción de biol, porque podríamos retirar el material sólido que queda adentro para pasar a un proceso de compostaje y el líquido remanente podría ser usado para la producción de biol, ¿no? Todavía por los volúmenes, por el tamaño de los biodigestores, todavía son relativamente de alto costo. Todavía yo los creo que son, digamos, adaptables o instalables en operaciones de 500 cerdas más o menos. Pero hay opciones, cada vez aparecen más opciones que las hacen más accesibles. Aquí fotos de una experiencia personal directa. Esto lo hicimos en Tarapoto ya hace muchos años, pero los primeros biodigestores en producción porcina en el Perú, estas fotos son tranquilamente del año 2000, tienen 20 años. La ruta del desagüe de la granja hacia los biodigestores hay un homogeneizador, que es algo que se necesita en todos los casos, para evitar que entren a los biodigestores materias muy grandes, ¿no? O sea, que las, digamos, porciones de heces muy grandes que vayan a bloquear tuberías. En este homogeneizador todo se pulveriza y lo que entra al biodigestor es una masa densa, pero sin mucho sólido en suspensión. La foto de abajo muestra el movimiento de tierras. Esos biodigestores tienen cada uno 1500 metros cúbicos de capacidad y la foto siguiente los muestra en el proceso de colocación de la geomembrana, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos porque si la geomembrana se rompe en algún momento, el líquido empieza a perderse y el biodigestor termina desmoronándose, ¿no? O se hincha y se rompe la bolsa también, ¿no? Hay que calcular las capacidades en base al tiempo de permanencia que necesitamos del guano dentro de la bolsa para que se genere realmente el gas que esperamos y que se descomponga la materia orgánica, ¿no? La última línea dice que se requiere una temperatura de 24 grados para que las bacterias se activen y el proceso funcione. En la costa yo he observado que en los meses de invierno las bolsas tienden a desinflarse y a veces es difícil reactivar el biodigestor.
Hay maneras de evitarlo. Hoy día se construyen los biodigestores con un sistema de recirculación que permite obtener algo de gas, que ese gas caliente aire y se inyecta con una compresora aire caliente a la bolsa, ¿no? Y se inyecta por la zona inferior. O sea, a la hora que arman toda esa estructura que ven ahí, se coloca unos tubos de PVC por debajo que salen hacia, o sea, afloran a mitad del biodigestor. Entonces, cuando ustedes ven que la bolsa se va desinflando, queman parte del gas que el biodigestor genera, calientan aire y regresan aire caliente al sistema. Eso genera burbujas, genera temperatura, activa las bacterias y el proceso sigue funcionando y se sigue degradando la materia orgánica que tenemos ahí. Es una manera de evitar, digamos, esa caída de temperatura que suele ocurrir en la costa, ¿no? Esta foto, obviamente, en zona tropical, la bolsa la van a ver, esto está siempre hinchada, todo el tiempo produce gas. Estas son fotos del proceso de cerrado. Primero se llena el biodigestor, luego se sella, fue bastante complejo porque son muy grandes, pero pueden ver cómo se ve normalmente la bolsa, ¿no? Llena. Toda esa burbuja que está del ras del suelo hacia arriba es gas. Y ese gas, como les digo, tiene fines prácticos, ¿no? Iluminación. Ya, bueno, en el Perú todavía no los he visto, pero ya en Brasil hay grupos electrógenos que trabajan con biogás, ¿no? Y no son, o sea, no son marcas corrientes, ¿no? Son marcas importantes. La mayoría son de origen europeo, que se producen en Brasil y que aprovechan estos biodigestores para generar energía eléctrica y, por ejemplo, iluminar las maternidades, generar fuentes de calefacción, calentar el agua, como les dije al principio, que en realidad es para mí la, digamos, la respuesta primaria, calentar el agua para mejorar la limpieza de granja, y si la zona es fría, calentar el agua también para que la gente que ingresa al plantel pueda bañarse con comodidad, ¿no? Como parte de las medidas de bioseguridad. Entonces ya no son tan raros como antes, todavía son algo costosos, la geomembrana es todavía algo costosa, pero son respuestas muy interesantes ante la exigencia ambiental, ¿no? Es muy común ver en Brasil, lo he visto, va uno por la carretera y ve los galpones de cerdos relativamente cerca a la pista, digamos unos 500 metros, y a 25 o 30 metros del galpón un biodigestor que retroalimenta con cierta temperatura al mismo galpón, ¿no? Queman el gas y alimentan la nave. Es bastante interesante. Hablemos un poco del biol. El biol es un abono orgánico líquido obtenido por el proceso de descomposición anaeróbico de residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos pueden ser, eh, em, lo más común que hay en el Perú es estos residuos de gallinas de postura, que es el guano que en teoría dicen que es el que está más limpio, porque no tiene residuos de cama, no hay paja, no hay nada, ¿no? La gente hace mucho biol, he visto mucho biol en las zonas agrícolas del sur, sobre todo en base a guano de gallina, ¿no? Esta materia original para formar el biol puede ser derivada del prensado o del biodigestor. Ahí requiere algunos manejos, ¿no? Agregar el líquido, esperar cierto nivel de fermentación. Se obtienen distintas calidades de biol y requieren de la opinión de un agrónomo, de la opinión del agricultor para saber si es viable o no ponerlo en sus plantas. Es muy común verlo en los sistemas de riego de precisión, ¿no? O sea, por ejemplo, en la siembra de uva, no se riega todo el campo, se riega básicamente el sarmiento, o sea, 10 centímetros de diámetro alrededor de donde está sembrada la planta, es ahí donde gotea el sistema de riego. Y normalmente el biol se inyecta en el sistema de riego por goteo, se usan bombas dosificadoras, se calculan los volúmenes y el producto llega precisamente a la zona donde va a filtrar hacia la raíz, ¿no? Así se usa el biol, así de delicado o de cuidadoso es el manejo de este producto. Como es un producto líquido, se requiere estar cerca a un sistema, al mercado que lo va a consumir, ¿no? Imagínense producir biol en Pisco y pretender venderlo en Tacna, ¿no? Van a trasladar 800 kilómetros de líquido, es muy costoso.
Entonces, es interesante en unidades de mediano tamaño o muy grandes también tener cerca agricultura. Por eso les hablo, mi experiencia está básicamente en el sur. Sé que en el norte se hace, pero no lo he visto. Yo casi toda la he visto en el sur, entre Ica, Villacurí, Pisco, Paracas, en esas zonas he visto mucho manejo de viol, ¿no? Entonces, para el Perú, que cada vez tiene más zonas agroindustriales de exportación, es muy interesante. Una explicación muy sencilla de cómo se produce. Ustedes tienen en una bolsa, o que puede ser un tanque de plástico, de volumen, obviamente, volumen adecuado. En algunos lugares lo hacen hasta con tanques de concreto, que son estructuras muy antiguas, pero que las han aprovechado para adaptarlas. Por un lado ingresa la excreta, se hace una mezcla de agua y excreta, se genera biogás, se obtiene un biogás, se aprovecha, y el sobrenadante es el biol, ¿no? Entonces se miden las calidades y se envasa, como muestra la foto de la derecha, y se aplica en los cultivos. En el Perú no es común ver las granjas de cerdos cercanas o ligadas a la agricultura. No lo es hoy, pero seguramente lo va a hacer en el mediano plazo. Siempre lo he dicho, el mejor vecino de los cerdos son algún tipo de cultivo agrícola que pueda aprovechar el agua y el guano, ¿no? Y además hay cultivos agrícolas donde hay agua y los cerdos la necesitan. Entonces terminan siendo, necesitándose el uno del otro, ¿no? Esta es una idea muy rápida de cómo elaborar biol. No soy especialista en el tema, pero lo conversé con dos o tres personas que me dicen que sí, es una idea bastante general de cómo se puede procesar o fabricar el biol si están, digamos, en una zona donde tienen el guano, tienen el agua y aparte de agricultura, podrían tomar estas ideas, ¿no? En este caso, la gráfica no considera el paso por un biodigestor, simplemente acopia el guano, lo diluye y lo aplica al campo, ¿no? Si hubiera la posibilidad de una fermentación previa dentro del sistema de desagües de la granja, sería mejor. Pero eso en el Perú todavía no es muy común. Como cultura general, bueno, como comentario general, en realidad, desde que yo estoy en este negocio hace como 30 años, escuchaba, sobre todo a los ganaderos los granjeros de Huaral, decir el agua al chancho y la mandaban a la mandarina, ¿no? O sea, algunos con mucha suerte y les iba muy bien, y otros decían se quemaron todas las plantas, ¿no? Entonces, algo que hay que recordar es que el guano de la granja, el agua de la granja, en gran medida es dependiente, uno, de lo que el cerdo come y también de la calidad del agua, ¿no? Si tenemos agua de buena calidad, no tenemos agua salina o salobre, no tenemos agua con muchos carbonatos, el resultado puede ser bastante, bastante, digamos, auspicioso, ¿no? Quizá no el mejor, porque siempre es bueno dar cierto nivel de tratamiento, ¿no? Puede usarse sobre terrenos seriazos y sembrar, para empezar, alfalfa, por ejemplo, y generar cierto tipo de agricultura periférica a la granja. O sea, hoy día la agricultura sirve de cerco, sirve de mejorador de ambiente, sirve para colocar ahí nuestros desechos, etcétera, ¿no? Y hay que mirar al exterior, ¿no? Las granjas muy grandes, las he visto en los Estados Unidos, en Canadá y algo en Brasil, ya empiezan a considerar cierto nivel de fermentación de la excreta dentro del galpón, ¿no? O dentro de las lagunas propias de la granja. Ese nivel de fermentación les permite que al final de la campaña, o una vez al año, o cada 6 meses, ese producto que queda debajo de los corrales pueda ser aplicado prácticamente en forma directa al campo, ¿no? En este caso, en estos países, la agricultura sí está rodeando siempre la producción pecuaria, ¿no? Toda la zona plana la ven sembrada y en una pequeña loma un galpón elevado. Y al lado una laguna, como la que en este caso es un tanque circular, donde se reciben los sólidos, donde se espera que haya cierto nivel de fermentación, y luego viene este tractor con una bomba, succiona y va y directamente aplica al campo, ¿no? Obviamente son, en este caso, unidades especializadas, solo engordes o solo recrías, ¿no? Pero también se ve en algunas operaciones de sitios 1, de reproducción. ¿Cómo hacen para retener este guano?
La foto de la derecha muestra una granja en construcción, donde están poniendo el slat, el piso ranurado. La de la izquierda muestra el galpón ya funcionando. Los cerdos orinan, defecan y toda la fosa, ¿no? Y se mantiene ahí. Esas fosas pueden ser de 2 metros y medio. Se almacena, dependiendo del lugar donde estén, entre 6 meses o un año, ¿no? No se gasta, o sea, se gasta muy poca agua, la limpieza superficial entre lote y lote. No se lava los cerdos diariamente. Fíjense que ahí apenas hay un pasadizo, eh, y todo cae y se va fermentando. A final del año, en el momento del abonamiento, viene una bomba parecida a la que vimos en la lámina anterior, recoge este fluido ya semifermentado, al que se le agregan definitivamente algunos productos para favorecer la descomposición, ¿no? Bacterias, aceleradores de fermentación, etcétera, y se llevan directamente para ser aplicados en el campo. Estos sistemas tienen una debilidad, que esas fermentaciones liberan CO2 y amoníaco, y que eso va a ir hacia arriba, hacia los cerdos. Entonces estos sistemas tienen extractores, no tengo una foto, no la puse, extractores de amoníaco que quedan debajo del nivel, quedan entre el piso del cerdo y el nivel del suelo, ¿no? Y eliminan los gases hacia afuera, para evitar que esos gases envenenen a los cerdos que están encima, sobre todo en las épocas frías en que los galpones están todos cerrados, ¿no? Pero el proceso es muy interesante porque la laguna no está expuesta. Y en estas zonas, si llueve mucho, por ejemplo, la laguna estuviera expuesta, se desbordaría y tendrían problemas con los vecinos. Los olores están teóricamente confinados dentro del galpón. Y al final de campaña, como les digo, extraen el guano semilíquido, ya semifermentado, y lo aplican directamente a las zonas de cultivo con máquinas como las que ven ahí, ¿no? Parecen muy complejas, pero son básicamente arados con inyectoras de guano, ¿no? Eh, de nuevo, tenemos que acercarnos con las granjas a las zonas de cultivo, alejarnos de la ciudad y acercarnos a las zonas de cultivo. Alguna maquinaria sofisticada, sí, pero podríamos también hablar de una máquina como la que viene en la foto siguiente. Vamos a saltearnos un par de fotos. Fíjense en esta foto. Este es simplemente un tractor, ¿no? Y detrás de él tiene un tanque con una bomba que va boleando o simplemente disparando con una bomba contra una plataforma en U el guano al aire. Al golpear en esta plataforma en U, genera un abanico y el guano va cayendo, o sea, llueve ligeramente y cae sobre el terreno. Y detrás vienen tractores revolviendo el suelo. Esto de ahí, señores, es caña de azúcar. Entonces ya tienen una idea dónde puede aplicarse esta tecnología. No necesitan una máquina como esta, ¿no? Porque además en el Perú no hay tanta extensión de terreno todavía disponible, pero sí es bastante viable regresar ese guano semi-fermentados o esos líquidos al terreno y incorporarlos con tractores y luego empezar a sembrar, ¿no? Obviamente hay que estar lejos de poblaciones porque aquí el olor sí es impactante, eso sí es cierto. La foto de la derecha muestra una aplicación de guano sobre un terreno sobre el que ha caído nieve, esperando que la nieve caiga en unos 10, 15 días y tape por completo el material que se ha echado y de otra manera también tape el olor, ¿no? Y ya no tener problema con los vecinos. Cuando la nieve se derrite, 60 días después, ya el guano está descompuesto e incorporado al suelo. En el Perú la legislación vigente es la ley 28611, de la cual tengo el artículo 1, que habla del derecho de la gente de tener un ambiente saludable y equilibrado para el desarrollo de la vida. Sobre este punto, nosotros tenemos que ser bastante cautelosos, no instalarnos definitivamente cerca a la población, porque la ley los respalda, y es obvio, a nadie le gustaría vivir en un lugar donde la contaminación ambiental sea sonora, olora, o sea por olor, o sea por, por contaminación de las vías de agua, nos afecte, ¿no? Conforme han avanzado los años, esta ley que tiene ya 15 años en actividad o en vigencia, se ha agregado una ley de gestión integral de residuos, diciembre de 2016, y finalmente hace muy poco
se ha terminado, se ha lanzado el Reglamento de Gestión Ambiental. Este último es el que usa la OEFA hoy para visitar nuestras granjas y decirnos si estamos o no estamos cumpliendo con la legislación. Les he mostrado varias opciones. Lo que la OEFA pide básicamente es que demostremos que hacemos algo con el residuo, algo legal, ¿no? O sea, que no estamos tirando el desagüe al canal, que no quemamos no solamente los animales muertos, guano, sino también jeringas, plásticos o agujas, porque generamos contaminación ambiental. eh, que demostremos que tenemos algún proceso de control para que los residuos, y esto tiene que ser documentado con documentos y mostrando volúmenes y el proceso como tal, para demostrar que no estamos contaminando el medio ambiente sin ningún tipo de consideración. Entonces, las granjas que han sido visitadas y que las han encontrado con el biodigestor desinflado, con las fosas rebasándose, o que simplemente hay un hueco en el arenal y ahí tiran el guano, estas granjas han sido multadas y la multa es bastante onerosa, ¿no? Estamos hablando de 40 o 60 UITs mínimas como multa y en algunos casos niveles más altos. En el caso de unidades pequeñas, donde el control de la excreta no se usa mucha agua, prácticamente todos los días se recoge el guano seco, yo pienso que el sistema del compostaje es el más adecuado, porque se hacen camas de compostaje y se trabajan, ojalá alejándose un poco del galpón, ¿no? Pero se demuestra que hay un proceso, no es simplemente una acumulación de guano, sino que se demuestra que hay un proceso de gestión de residuos. Y eso les permitiría, digamos, defender su posición, porque como les digo, la mayoría de las granjas no están preparadas para esto, permitiría defender su posición ante la ley. Esperen un minuto que, igual que la charla anterior, me quedé a oscuras. Un minuto, por favor. Ahora sí. Entonces, les decía, para las granjas de mediano tamaño o pequeñas, yo pienso que el sistema de compostaje es el más adecuado. Y si además la granja ya hace alguna crianza en deep bedding, el proceso está solucionado en gran medida, porque no hay, sobre todo no hay la eliminación de residuos líquidos del engorde, que son los de mayor volumen y más difíciles de controlar. Mi experiencia personal es que estos sistemas de deep bedding disminuyen hasta en un 70% el volumen de excreta a manejar. Y si son usados en forma adecuada y sobre terreno adecuado, sobre arena que filtre realmente, eh, prácticamente nuestro proceso de limpieza se limita a las maternidades y a la zona de gestación, ¿no? Entonces, eh, quizá no sean los sistemas más eficientes en términos de consumo, en términos de conversión alimenticia, pero el sistema Deep Bedding es el que menor riesgo de contaminación genera y más facilita la eliminación de los residuos. ¿Qué oportunidades hay, ya que hemos revisado estos puntos? Cada vez se necesita más abono para la agroindustria. Hay que tratar de estar cerca de estos sistemas o encontrar una manera costo efectiva de llevar nuestros residuos hasta la zona donde son requeridos. Si el proyecto es nuevo, yo siempre digo, lo dije hace unos minutos, el mejor lugar es un poquito elevado, ojalá pegados a un cerro y que debajo de nosotros haya algún tipo de agricultura, ¿no? Entonces la agricultura nos va a dar aislamiento, nos va a ayudar a que el agua llegue a donde estamos y nosotros le vamos a vender el guano debidamente procesado a nuestro vecino agricultor. ¿Y por qué el cerro detrás? Para estar un poco más altos que ellos, no tener problemas de ventilación y no tener vecinos atrás, ¿no? Si generan biogás, van a tener ahorros interesantes. Quizá no van a poder reemplazar totalmente las fuentes de calefacción, pero si pudieran solo calentar agua para limpiar las instalaciones o generar con un pequeño grupo electrógeno
fuentes de iluminación en un país como el nuestro, donde lamentablemente la frontera eléctrica es muy limitada, ya podrían estar hablando de cosas diferentes, ¿no? Poder iluminar la ranchería de la gente, poder iluminar las maternidades de noche, los cercos de la granja, poder poner cerco eléctrico, poner estos reflectores, aprovechando el biogás generado por las excretas de nuestros propios animales, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el control ambiental será cada vez más exigente. No, eso está pasando en todo el mundo, va a pasar en el Perú. Eh, Esta foto muestra un galpón muy tradicional, antiguo, con un biodigestor al lado. Aquí esta granja aprovecha el biogás, es una posibilidad, la que mencioné en la lámina anterior. Usa el biogás para calentar la unidad. Esta de aquí, que ya la habían visto, recoge el guano de la granja y lo aplica, en este caso, como les dije, es caña de azúcar. Hay bastante caña de azúcar en el Perú, son estos cultivos que tienen mucha necesidad de abono, están hechos casi todos sobre arena. Eh, si nos remontamos a 50 años atrás, todas las cooperativas azucareras del Perú tenían granjas de cerdos, establos y granjas de gallinas. Y todas, yo las he visitado por lo menos tres de ellas, la que me quedaba más cerca está en Paramonga, tenían unos sistemas, o sea, las granjas, la granja en sí nunca las vi, digamos, excepcionalmente manejadas, pero todo lo que los azucareros buscaban era, ya salió el guano, o sea, tenían los animales como productores de guano simplemente para poder enviarlo a las zonas de cultivo. Entonces, no es una idea nueva, se ha usado antes, hay que acercarse al agricultor para tener un mejor manejo de nuestra excreta y poder sacarle un valor agregado, ¿no? Les mencioné lo de los biodigestores en unidades pequeñas. Yo sé que esto se hace en el Perú, hay o tres empresas que lo hacen. Son biodigestores muy pequeños, esto mide 12 metros más o menos de largo. Permite, digamos, en una unidad pequeña, este tubo de acá, digamos, está conectado a todo el desagüe de la granja, trabajan uno por vez y generan gas y pueden, digamos, vaciarse, porque están amarrados, no están sellados, vaciarse, limpiar, o sea, eliminar el contenido de sólidos que quedaron dentro cuando han superado un 30-40% del volumen y reusar la bolsa, ¿no? Y esto permite, eso está en una zona de sierra y les permite, por ejemplo, brindar calefacción a las viviendas, ¿no? No necesariamente se usa solo en cerdos, esto puede usarse con ovinos, con vacas. En unidades muy pequeñas es muy aplicable, no es tan caro y es muy fácil de instalar, ¿no? Entonces, pienso yo, una oportunidad para generar cierta energía que a veces somos carentes, para calefacción, como les digo, calentar agua o para generar cierto nivel de iluminación. El producto derivado sea del compostaje, sea de lo que sale del biodigestor, puede empacarse y venderse. Esta marca existe en el Perú. Le he tapado el logo del proveedor, pero existe, se vende y se vende bien. Vende abono orgánico para jardines. O sea, ni siquiera pensó, o sea, no apuntaron a los grandes agricultores, apuntaron a los jardines, a las casas y tienen una venta interesante. Conozco tres marcas, esta es la que salió primero. Eso es todo lo que tenía para compartirles en este tema. Gracias Marcela, gracias Valeria por la atención, estoy atento a sus consultas. Muchas gracias, Augusto. Tenemos acá algunas preguntas. La primera es, buenas tardes, si deseo iniciar con una laguna de oxidación, ¿a cuántos metros de mi granja como mínimo me recomiendas que ésta se encuentre? Bueno, yo quisiera que esté por lo menos a unos 100 metros de la granja, pero dependerá del terreno, ¿no? O sea, si la granja, para empezar, tiene que estar más baja que la granja para poder ayudarnos por gravedad, para que todo el guano vaya hacia esta laguna de oxidación, ¿no? Luego tienen que considerar la dirección del viento. Si el viento va de la granja hacia la laguna, no hay problema. Pero si el viento viene al revés, sí va a ser un problema, porque vamos a acumular guano en una esquina y el viento nos va a devolver los olores y todos los riesgos sanitarios, ¿no?
Si estás en una zona de pendiente, mejor todavía, porque la granja estaría arriba y con que estés 70 metros de distancia y hacia abajo 30, ya los olores no, y en la misma dirección del viento, los olores ya no van a retornar hacia nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Ok, entonces lo ideal serían 100 metros, pero bueno, hay situaciones en las cuales, y bueno, considerar esa altura, ¿no? Tener la granja Así es. arriba y que haya Si es alguna una unidad pendiente. muy grande, ojalá 200, ¿no? Pero tratemos de trabajar con pendiente natural, porque si no, va a tener que poner una bomba de sólidos, elevar, volver a generar caída, y ya esas son inversiones mucho más complejas, ¿no? Lo que la pendiente te permita y lo más lejos posible sería una regla práctica. Ujú. Ok. Eh, Augusto, nos comentaste sobre durante la charla que más o menos con 300 madres se compensa ¿no? el manejo de residuos o con 500 dependiendo si es biodigestor u otro sistema. Pero, por ejemplo, para una granja de 100 madres, preguntan acá qué sistema de manejo de residuos se recomienda, ¿no? Para una granja pequeña. Mira, justamente por eso lo dejé al final. Yo, para una granja sin madres, haría dos cosas, ¿no? Primero trataría de hacer un engorde tipo deep bedding, ¿no? Para que el volumen de desechos del engorde sea menor y poder compostar ese material. De hecho, he observado en algunas operaciones que solamente renuevan o retiran el material que está muy húmedo, ¿no? Y renuevan cama en esa zona, ¿no? Y le Ujú, dan hasta 2 o 3 vueltas, son 3 vueltas, son 120, casi un año de uso a la cama. ujú, Luego la retiran toda y empiezan a hacer el proceso de compostaje. Las zonas, la zona de gestación, la zona de la maternidad, y si hubiera recría, tendrían que usar biodigestores de este tipo, que es esto, le dicen el salchicha o el tubo, ¿no? Porque los ujú, volúmenes son mucho menores. Obviamente, si van a bañar todos los días a los cerdos, que era una práctica muy común hace 20 años, el volumen de desagüe los va a superar. Pero si trabajamos un sistema con una pendiente adecuada o con piso ranurado y no mojamos excesivamente a las cerdas de gestación y tampoco lavamos la recría todos los días, estos sistemas de biodigestor de tubo son muy adecuados, ¿no? ujú. Y te generan además algo de gas que puede ser empleado en iluminación. Hay mucho técnico hoy día importado, entre comillas, porque estas tecnologías en el Perú, si bien hay mucho técnico peruano también, es muy cierto que se usaban mucho en Colombia, mucho en Venezuela y mucho en Ecuador antes que acá fueran populares. Yo, la gran parte de información que obtuve en un inicio para biodigestores, me la traje de Ecuador. Se eran muy comunes verlos en las haciendas ganaderas de la sierra, ¿no? Alrededor de Quito, Ambato, Ibarra, que era donde vivían mis padres. Y después los vi en Colombia. Cuando me tocaba visitar Colombia por trabajo, era muy común ver biodigestores pequeños y medianos en las explotaciones, sobre todo las de sierra. Y casi todos usaban el gas para calentar a los lechones de recría. Es cierto que el gas que sale del biodigestor no es muy homogéneo. Hay filtros para eso. No tiene la misma capacidad calórica que el GLP que usamos normalmente, que es el gas licuado de petróleo. O sea, necesitamos más gas para generar la misma temperatura, ok, más campanas. Pero también es cierto que hoy día casi todos los proveedores de equipos en el mundo te ofrecen campanas de calefacción para GLP y para metano, para gas, para biogás, ¿no? Así Ujú, como hay proveedores de grupos electrógenos con petróleo, con gasolina y con biogás. Entonces la tecnología ya está al alcance. Hay que buscarla. No sería raro que aparezca el equipo chino dentro de poco, porque definitivamente los chinos se lo copian todo y te lo traen más barato. De repente no dura igual, pero es accesible hoy. Antes era, cuando yo hice el primer biodigestor en Tarapoto, que eran las fotos que están ahí, el año ujú. 2000, era una locura. O sea, la gente que hablaba de biodigestores en el Perú me decían que esa bolsa se iba a levantar, que iba a haber tanta presión de gas adentro que se iba a levantar y me iba a dejar el hueco ahí y mi bolsa se iba a ir flotando. Eso nunca pasó, pero era producto del desconocimiento que había en ese momento de la tecnología. Yo, si tuviera la oportunidad hoy de poner 100 hembras, haría biodigestores
conectados a maternidad y gestación para generar una fuente de energía que me diera temperatura para el agua, para las duchas y de repente para alguna iluminación de noche para las Ujú. maternidades. Y para el engorde usaría deep Perfecto. bedding. Deep bed. Ujú. Así Y es. utilizar como compostaje que ya mencionaste Claro, el material. claro, y obviamente, como dije también, rodearme de vecinos agricultores. Y si no hay vecinos agricultores, sembrar yo, ¿no? Ujú. Eso es, Aprovechar. ¿no? Y hay ciertos cultivos que me imagino que son más apropiados para las secretas por la composición, ¿no? Bueno, ahí sí me agarras en offside, porque yo lo que siempre he visto, que es lo que es en Guaral sobre todo, es Sí, esto, la cítricos. caña. Ah, cítricos. En caña a veces alrededor de Huacho que sí, sí se usa, pero son tipos distintos de suelo. No te olvides que los cítricos los siembran casi, casi en pedregoso, Ujú, ¿no? Y la caña sí es arena, ¿no? Porque es ujú, la arena plana, ¿no? Pero definitivamente, si te pones a mirar literatura, los cubanos te hablan de caña. Si vas a Estados Unidos, tú ves el maíz abonado con guano de cerdo, la soya abonada con guano de cerdo, el trigo abonado con guano de cerdo. Definitivamente algún manejo hay, o sea, la gente evalúa si es biolo, si es guano, dice, bueno, tiene tanto de fósforo, tanto de calcio, hacen mm, una mezcla con le agregan muy probablemente una porción inorgánica y lo aplican, ¿no? ujú, ujú. Ok, perfecto, Augusto. Acá tenemos otras preguntas desde México. ¿Qué tipo de mezcla es la que se realiza para tapar nuestra mortalidad de granja para procesar y crear el abono? Me imagino a los cadáveres, ¿no? Esta Sí, forma es mira, diferente a la era que procesar la secreta. No, no sé a qué se refiere con la secreta, pero. excreta, se ha escrito mal. Ah, ya, Sí, mira, en el caso de Ah, la lámina que mostré, ese ujú, es un trabajo hecho en un grupo avícola en el que yo trabajo. Teníamos mucho problema porque, o sea, la práctica tradicional era generar un hueco en el arenal, se iban tirando los pollos muertos y por ahí iba una vez al mes, le echaban queroseno y los quemaban, ¿no? Pero era un criadero de gallinazos, con los problemas sanitarios que eso te trae, ¿no? Entonces se hizo con colaboración de una empresa local, cuando dice cama, ellos lo que ponen es viruta. De ujú, ahí entra material de cama, o sea, sacan cama del galpón y ponen el segundo nivel. El tercer nivel es el pollo muerto, que básicamente lo abren y lo ponen, o sea, ponen la parte expuesta, digamos, la parte de vísceras y carne boca abajo, hacia abajo, y la parte que queda hacia arriba es la pluma. ¿Para qué? Para evitar que vaya moscas. Y luego lo vuelven a cubrir con viruta. En ujú, este caso se agregaba un cultivo bacteriano, pregúntame el nombre ahora, pues esa foto tiene por lo menos 10 años. Un ujú, cultivo bacteriano que hoy día son muy comunes, de haber más de una empresa ofreciéndolos, para acelerar la descomposición de la materia orgánica. Y ujú, todos los días se iba haciendo un piso más, un piso más, un piso más. Se le agregaba ligeramente con una mochila un poco de agua para elevar la humedad, sobre todo en la etapa inicial, que cuando la cama que sacas del galpón es muy seca, ¿no? mm, Tú necesitas cierto nivel de humedad. Al final ya no se ponía agua porque conforme el pollo crece, la cama se va humedeciendo y ya se consideraba que tenía humedad suficiente. Y ujú, 3 veces o 2 veces por semana le agregaban ese cultivo bacteriano, ¿no? Para ayudar a descomponer. Yo me fijaría, Marcela, la presentación, como sabes, siempre queda con ustedes. Yo sí. me fijaría en esta lámina que está aquí. ¿Ya? Esta lámina tiene mucha data, ¿no? Esta lámina la conseguí a través de un alumno de la maestría, y él hizo un trabajo muy detallado y siguió mucho por estos parámetros. O sea, no solamente es qué cama ponemos, cuántos pedazos de cerdo o huesos cortados ponemos, sino que hay que medir la humedad, el tamaño de partícula y el pH de esa mezcla para asegurar que tengamos un desarrollo de compost adecuado. Augusto, no se ve la lámina porque ya Ah, no perdón, estás perdón. compartiendo pantalla. Sí. Regreso entonces a compartirla. Ujú, gracias. Creo que es aquí. Sí, aquí.
Como te decía, esta Ahí lámina está. la tengo por Ya. un alumno del diplomado Ujú, y él hizo ese trabajo muy detallado en una granja porcina y siguió ujú, estas pautas. Y el resultado, no puse la foto porque no tuve tiempo de pedirle autorización, el producto era muy homogéneo, ¿no? Y él tenía en 6 meses compost derivado de la mortandad de los cerdos de engorde de la operación donde él trabajaba. ujú, Entonces, sí, no sé si contesto completamente la pregunta. Yo apuntaría mucho al compostaje de los animales muertos. Obviamente, si la unidad es muy grande, y obviamente no digo que se vayan a morir muchos cerdos, pero obviamente niveles en engordes muy grandes, la mortandad sea 1 o 1,1%, son muchos cerdos. ujú, Hay otros sistemas de compostaje más, más técnicos y más adaptables a esos volúmenes, ¿no? Hay unos sistemas de cilindros giratorios, hay otros sistemas parecidos al que mostré de los que voltean el guano. Hay una ujú, serie de procesos, todos deben ser adaptados al volumen de la operación. Si es una operación mediana, pequeña, yo creo que esto es manejable, ¿no? ujú. Si es una operación Ok, muy grande, ya hay que hablar, ya es una industria de compostaje, ¿no? Diferente. ujú, ujú. Ok, perfecto. Eh, sí, agradecen la respuesta que le resolvió sus dudas. Qué bueno. La siguiente pregunta es sobre el manejo de desinfectantes. ¿Influencia de alguna manera los manejos mencionados? ¿O no está relacionado? No, no sé. Mira, que afecte el proceso no, o sea, esto se va a descomponer igual, va a haber compostaje igual, igual va a funcionar el biodigestor. Donde sí he visto objeciones, y nos la dijeron cuando empezamos con los biodigestores en Tarapoto, Mm, era más que los desinfectantes con los detergentes, porque los detergentes sí generan una pátina, o sea, una cubierta sobre la materia orgánica a la hora que entran a las bolsas del biodigestor, que sí puede bloquear la actividad bacteriana, ¿no? ujú, Eso sí. Por eso hoy se recomienda un lavado más con agua caliente que con detergente, en algunas operaciones, no en todas, ¿no? Y porque el detergente definitivamente no tienes cómo sacarlo. Una vez que está en tu sistema, digamos, vas a arrastrar todo el guano, va a ir llevando el detergente, ¿no? detergente. Ujú. Sí, No tienes cómo separarlo. así es. Ujú, Entonces, como te digo, no afecta al biodigestor ni al compostaje. El detergente sí es un problema, pero también es cierto que si tú pretendes, por ejemplo, venderle este compost a un exportador de arándanos y él tiene la etiqueta de orgánico, él te va ujú. a preguntar qué usas, Claro. ¿no? Entonces ahí sí puede pasar que tu compost arrastre un residual que él no puede tener en su cultivo, ¿no? Ujú, Entonces por ahí le hacen un muestreo y encuentra que sus arándanos tienen pues un 0,0001 de formaldehído, porque tu desinfectante tenía formaldehído y le ujú, cancelan el pedido. Entonces, es un proceso de tracking, de seguimiento que hay que tener en cuenta. Por eso yo le apunto más a los macrocultivos como maíz, caña o soya, aunque el Perú no se siembra soya, que a los productos muy específicos de agroexportación. Si bien lo mencioné, cuando alguna vez de estas operaciones que hacemos estos procesos les hemos ofrecido, nos dicen, ya, ¿y qué desinfectante usas? ¿Y qué detergente usas? Porque a la larga eso puede contaminar su producto de exportación. ujú. Perfecto. Em, Gracias, Augusto. Mira, la siguiente pregunta es sobre las pozas de oxidación y en realidad es una pregunta de manejo, pero hablaste sobre estos residuos que después de un tiempo la primera poza podría tener abajo y Ujú. bueno, Los lodos. ¿cómo normalmente esto se debe eliminar esos sólidos? ¿Es Mira, mecánico? los lodos es lo más difícil de manejar y te lo puede Mm, decir cualquier ingeniero ambiental, ¿no? ¿Qué se hace? Normalmente se desecan las pozas, ¿no? Se va bajando los niveles hasta que llegas al lodo, que suelen ser hasta elásticos, ¿no? O sea, ahí hay, no solamente hay material orgánico, también hay arcillas, ¿no? Todo ujú, esto se viene tierra y termina abajo formando
una masa compleja. Yo he tenido una única experiencia con el manejo de los lodos, que tuve que involucrar a una de estas empresas que hay hoy día que te hacen el manejo de... Augusto, se fue el audio. Perdón, no te escuchamos. Uy. Valeria, quiero saber si es un problema mío o tú sí escuchas. No, tampoco lo escucho. Ah, Ahí se supone que ya puede hablar. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, sí. Ok, es el audífono, algo le pasó al audífono. Bueno, ok. les decía, tuvimos la experiencia en una oportunidad de que nos tocó limpiar el fondo de la fosa Ujú, y, y son sustancias gelatinosas, ¿no? Muy difíciles de manejar. Entonces contratamos un servicio de una empresa que recoge residuos orgánicos no peligrosos y los reprocesa en la carretera central, central, en una planta que ellos verán qué hacen, la verdad no sé qué hacen. Y nos ujú, enviaron un camión como estos que usa Sedapal para cuando tiene a toros en la calle. ujú, El tema es que el servicio, o sea, yo tenía que remover como, no sé, eran 200 metros cúbicos de estas sustancias de lodo ujú, y el camión se llevaba 30. Entonces ujú, tenía que contratar 7 u 8 viajes y cada viaje me costaba $1.500. ujú, Entonces es costoso. ujú, Eh, pero bueno, si lo haces cada 2 años, ya no es tan caro. O sea, divide los $20.000 que me gasté en 700 días y son $30 diarios, ¿no? Versus hacerme otra línea completa de biodigestores y lagunas y qué sé yo, ¿no? ujú, Eh, no conozco otro sistema. ujú. De verdad que no conozco otro sistema. Y en otra operación usamos una motobomba, compramos la bomba, esperamos a que vaciara la poza y empezamos a bombear, pero ahí cometimos prácticamente un delito ambiental. O sea, hicimos una zanja enorme y tiramos todos los lodos ahí y después le tiramos arena encima, ¿no? Entonces algún día, o sea, eso, si está dentro de tu propiedad, en Ujú, teoría no pasa nada. Pero tienes que estar seguro que esa fosa sea el punto más bajo de tu propiedad y que bajo tuyo no haya cultivos, porque a la larga eso va a aflorar por algún lugar, ¿no? ujú, Entonces, fue una decisión de emergencia, se hizo porque no había otra solución, pero no es la más recomendable. Tendrían que buscar un sistema, o sea, un lugar donde poder depositar esos lodos, dejar que se sequen y luego se sequen al sol y poder incorporarlos a algún tipo de terreno, ¿no? ujú. Ok. Eh, bueno, acá hay una pregunta. ¿Deseo hacer un biodigestor tipo salchicha? ¿De dónde consigo o quién provee el kit de instalador de un biodigestor? Me imagino que está preguntando por proveedores, ¿no? Sí, hay empresas, te lo puedo pasar, Marcela, y tú lo contestas en interno. Hay 2 o 3 empresas que ya tienen incluso experiencia en cerdos, Ya, eh, que venden ese tipo de sistemas. de sistemas. Ujú, perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Ah, ¿qué materiales se deben usar para el compostaje de cadáveres? ¿Se puede usar residuos sólidos? Ya lo comentaste también, que la misma, de hacer como una especie de torta para el manejo de cadáveres, ¿no? Y el tema de bacterias. Eh, ¿Qué opinas de la crianza conjunta con tilapias? Por otro lado, el uso como porcinaza en el engorde de vacunos. Bueno, cuando yo estaba en la universidad estaba de moda un sistema que se veía solo en Japón. Decían que estaban los cerdos, digamos, en la parte alta de una loma y la poza, después de la poza primaria, o sea, en la poza donde ya se fue la señal. Sí te escucho, pero se ha quedado medio. ¿Ya? Ya, ¿Volvió? sí, ya volvió.
ya está. Entonces tenías las tres pozas de oxidación y en la tercera poza, que era donde había menos sólidos en Sólido. suspensión y donde el pH era mucho más aceptable para la tilapia, que es un pez muy resistente, ahí echaban la tilapia e incluso echaban camarones. Entonces el camarón en realidad es un carroñero, ¿no? Entonces se come lo que está en el Ujú, fondo. Y la tilapia comía lo que estaba a media agua y algo de alimento adicionalmente se le echaba, ¿no? Me imagino que esa tilapia no iba empacada con ninguna marca y con ningún logo ni nada y se vendía, digamos, como pescado fresco, porque en realidad eh, no debería tener problemas y podría incluso ocurrir que la cosecharas, no sé, la cambiaras de poza y la tuvieras 15 días en agua limpia, dándole alimento balanceado y el acabado le eliminara cualquier riesgo de sabor, ¿no? ujú, Eh, en algunos lugares eso todavía se hace. De hecho, yo ujú, tenía un cliente en Pucallpa que el desagüe de su granja había una laguna donde él cada cierto tiempo pescaba sus tilapias, pero eran naturales, ¿no? O sea, era una cocha donde caía el ujú, guano y las tilapias se comían todo lo que cabía y cada cierto tiempo iba con su tarraje y sacaba su tilapia. En teoría no pasa nada. El tema está nuevamente por los residuos de los productos químicos que usas, ¿no? Entonces, si tú medicas a tus cerdos, ese antibiótico se va en las heces y termina en tus tilapias. ujú, Si tú lavas el galpón y esa agua corre hace el mismo recorrido que el guano de tus cerdos, termina en ujú, la laguna y termina en tus tilapias y en tus camarones. ujú, Entonces, ahí sí hay un tema difícil de manejar, porque terminas, o sea, la gente que se come la tilapia termina comiendo una tilapia que comió amoxicilina, por ujú. decirlo de alguna manera. Entonces ahí Así sí es. hay un riesgo, cierta posibilidad de que te bloqueen la salida de ese producto. En el caso del engorde de bovinos, lo he visto, lo he hecho, eh, no soy partidario de un 100%, o sea, considero que podríamos procesar de alguna manera esa excreta y generar un insumo con baja carga bacteriana que sirva como componente parcial de la dieta del bovino. Porque yo he visto cosas tan simples como dos palos y una arpillera colgando en forma de U, y echaban el guano encima, tal cual venía el desagüe, y entonces el guano se quedaba atorado y lo que se quedaba flotando y que la arpillera iba sirviendo de coladera, lo que De quedaba filtro. encima era lo que el toro se comía, porque estaba desesperado de hambre, no le daban otra cosa. Entonces Mm, podía demorar, es más, el toro estaba hasta amarrado, porque con el tiempo, si les dan gallinaza, la gallinaza los deja ciegos. El caso era porquinaza. Comían porque no había otra cosa. Y hacían peso. Y los últimos 15 días antes de venderlos, los limpiaban con alimento balanceado. Yo creo que eso no era para nada amigable con el animal, ¿no? ujú, Entonces, lo que sí haría sería hacer un tratamiento previo, quizá un tratamiento térmico muy ligero, algo muy sencillo, que permitiera generar un insumo con valores, o sea, las heces suelen tener cierto nivel de carbohidratos, porque es residuo de maíz, cierto nivel de proteína, que básicamente es de origen animal, porque es producto de los tejidos de los animales, y suelen tener niveles altos de carbonatos y de minerales, ¿no? Entonces, como componente de la dieta, sí, como única dieta, no estaría de acuerdo. ujú. Ok, Augusto. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Hemos contestado varias preguntas, han estado interesantes. Y bueno, este es el penúltimo módulo, así es que nos queda un módulo más el próximo mes para, bueno, para vernos y compartir experiencias. Así es que muchas gracias. Muy Gracias a buenas tardes, ustedes Héctor. y Ujú. feliz Día del Padre a todos, que ya faltan un par de días nada más. Sí, Pásenla bien. ya es el fin de semana ya.
no Así falta es. nada. Gracias, nos vemos el mes que viene. Bueno, siempre comentar que esta capacitación está grabada, va a estar en YouTube. Y siempre, como ustedes pueden haber visto, vamos a compartir la presentación o se pueden comunicar con nosotros. El siguiente módulo está destinado para el 21 de julio y el tema es los principales parámetros productivos que todo porcicultor debe manejar. Así es que es un tema súper interesante de revisar y de compartir también, ¿no? Hacer números y afinar el lápiz. Ok. Nos vemos, Marcela, gracias. Ok, gracias. Gracias a todos.